Entonces me les decía que me parece muy importante que hayan incluido este tema en su curso porque desafortunadamente la gran mayoría de médicos no conocen absolutamente, bueno, conocen muy poco del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. La verdad es que es una patología poco estudiada por los médicos generales y los especialistas y sobre todo muy estigmatizada y muy llena de mitos que no nos permiten hacer un abordaje adecuado desde el primer nivel. Lamentablemente, muchos de los profesionales de la medicina, o algunas veces se convierten en los disparadores de estas enfermedades al hacer comentarios en relación con el peso o al hacer comentarios o dar indicaciones con relación a las dietas o al manejo nutricional. Entonces, por eso me parece muy importante que ustedes por lo menos hagan algún tipo de acercamiento a estos trastornos y por lo menos yo pueda dejarles como ese interés y esa posición crítica al momento de abordar, pues esto es una patología de hombres y mujeres, tal vez es un poco más frecuente en mujeres, pero abordarla en todos los momentos de la vida. Entonces vamos a iniciar. La definición de los trastornos de la conducta alimentaria estamos hablando de una enfermedad mental, ¿sí? Una enfermedad mental como cualquier otra, en donde lo que está más comprometido es el pensamiento y las emociones y el comportamiento. Entonces lo que encontramos es un pensamiento, sentimientos y acciones irracionales referidas o relacionadas con el peso, la comida y la imagen corporal. ¿Sí? Entonces fíjense que no es solamente con la imagen, sino que involucra, digamos, va mucho más allá de dejar de comer. Está relacionado con los pensamientos, las emociones relacionadas y mis comportamientos, que ya vamos a ver más adelante algunas partes de la semiología de estas enfermedades. Obviamente están acompañados de alteración física, alteración en la salud física y en la salud mental. Por problemas de malnutrición, pues obviamente hay una afectación en la salud física, pero también hay una severa afectación en la salud mental. Hay importantes comorbilidades a nivel tanto orgánico como mental, que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, son varios los trastornos de la conducta alimentaria, pero aquí me voy a enfocar en los dos más comunes, que son la anorexia y la bulimia. Un poco como concretando diferencias la una de la otra. Entonces, en la anorexia hay una negación a mantener un peso mínimo normal. Entonces, la idea de los pacientes con anorexia es siempre tener un peso cada vez más bajo, ¿sí? Es usual encontrar pacientes con anorexia que se proponen, digamos, una meta, yo quiero llegar hasta este peso, pero una vez se consigue este peso, siguen bajando y en realidad no hay ningún peso con el que estén satisfechos. Hay un miedo, y por eso es que hacemos referencia a que se afectan las emociones, hay un miedo intenso a ganar peso. ¿Sí? No es una incomodidad como la que podemos tener las personas a ganar peso, sino es miedo, miedo evidente, que se traslada también al miedo a la comida. Literal miedo es que cuando veo un carbohidrato en el plato, siento miedo como el miedo que siento si viera, no sé, una tarántula o algo así. Por eso es importante evaluar el estado emocional. Fíjense que no es un capricho. Si yo tengo mucho miedo de comer algo, es diferente a que yo no me lo quiera comer porque no quiero. Y hay una significativa malinterpretación de su cuerpo y de su forma. Esto es lo que nosotros llamamos una distorsión de la imagen corporal. ¿Eso qué quiere decir? La típica imagen que vemos en internet de una persona que está terriblemente delgada y en el espejo se ve obesa.
esa imagen, que aunque pareciera caricaturesca, es en realidad lo que sienten las pacientes o los pacientes cuando se ven al espejo. Ellos no pueden ver lo que nosotros vemos. Hay una distorsión en la imagen corporal. Muchos de los estudios dicen que esta es la principal causa, que como hay una alteración en la percepción visual, entonces podría ser un disparador de la enfermedad. Y de hecho, la distorsión en la imagen corporal es uno de los síntomas que más difícilmente se resuelven. Es decir, yo puedo corregir los otros síntomas, pero esa distorsión difícilmente se resuelve a lo largo de la vida. En cuanto a la bulimia, encontramos la presencia de atracones. Atracones son momentos de ingestas de alimentos, de grandes cantidades de alimento, de cantidades que una persona normalmente no podría comer. Entonces no es como cuando decimos, ay, comí mucho, o en el asado familiar comí de más. Eso no es un atracón. Un atracón es comer cantidades que son anormales, con una sensación de pérdida de control, es decir, la persona piensa o siente que no puede parar, que no puede controlarlo. Usualmente ocurren a escondidas, no son públicos, porque como las cantidades son, digámoslo así, vergonzosas, y de alguna manera se consume con voracidad. Entonces podríamos decir que es una imagen no muy agradable. Generan culpa y autodesprecio, y hace que se disparen métodos compensatorios para, digamos, eliminar las calorías consumidas, porque usualmente los atracones se llevan a cabo con alimentos que no son los alimentos, digamos, que son los alimentos prohibidos por los pacientes. Usualmente no es un atracón con frutas o un atracón con verduras. Usualmente son atracones con dulces, chocolates, pan, cosas que durante el día no se comen normalmente. Y los mecanismos o los métodos compensatorios que se disparan incluyen vómito, uso de laxantes, uso de diuréticos, ayuno o restricción posterior o ejercicio extremo. En la bulimia, al igual que en la anorexia, también hay una distorsión de la imagen corporal y una autovaloración en función del peso y del cuerpo. Es decir, mi valor y mi valía está solamente relacionada con mi imagen corporal. En la anorexia, yo usualmente tengo un peso inferior a un peso infrasano, ¿sí? Un infrapeso, es decir, menor a 18.5 de índice de masa corporal. En la bulimia, usualmente tengo pesos normales o en algunos casos sobrepeso, pero también puedo tener bajo peso. Entonces, hablando un poco de epidemiología, la prevalencia de la anorexia está entre un 0.5 y un 1% de la población, pero es una prevalencia que va en aumento. Esta es una prevalencia en adolescentes y cada vez encontramos más presencia de anorexia en niños y en personas adultas. Usualmente la edad de inicio es alrededor de los 15 años, porque la adolescencia es uno de los disparadores de los trastornos de la conducta alimentaria por muchas cosas. Primero porque se dan los cambios corporales asociados a los cambios hormonales y porque empieza a ser muy importante la presión, digamos, del entorno social. Es 10 a 20 veces más frecuente en mujeres, sin embargo, cada vez es más frecuente en hombres. Está presente en todas las clases sociales, porque a veces pensamos que la anorexia y la bulimia son enfermedades de clases sociales altas y eso no es cierto. Tampoco es específico de las modelos, bailarinas o actrices o deportistas, pero sí es cierto que en esas que hay ciertas poblaciones en donde hay más riesgo, que son las personas que, digamos, están utilizando y exponiendo permanentemente su cuerpo, como los actores o los deportistas de alto rendimiento. Tiene una mortalidad, y en esto quiero hacer énfasis, tiene una mortalidad del 15 al 20% en 20 años. Es una mortalidad muy alta. De hecho, la anorexia y la bulimia son las enfermedades mentales con mayor mortalidad. Y las causas de muerte son secundarias a complicaciones médicas
o también a suicidios. En cuanto a la bulimia es más prevalente que la anorexia, la encontramos en un 1 a un 4% de la población. Aquí hay un error, es más frecuente en mujeres que en hombres, sin embargo, cada vez es también más frecuente en hombres. Inicia un poco más tardío que la anorexia es de inicio más precoz y usualmente se presenta en mujeres con un peso normal o con historia de sobrepeso o con antecedentes de sobrepeso u obesidad. La etiología de los trastornos de la conducta alimentaria es multifactorial, como la gran mayoría de enfermedades en la medicina. Entonces tenemos factores genéticos, factores biológicos, orgánicos, factores psicológicos y factores socioculturales. Realmente siempre hemos pensado, o lo que cree, digamos, la comunidad en general, es que los factores socioculturales son los más importantes. Sí, que la presión social. En realidad, los factores socioculturales son los menos importantes. Porque si fuese así, la gran mayoría de mujeres tendríamos algún trastorno de la conducta alimentaria porque todas estamos expuestas a la misma presión sociocultural. Simplemente estos factores se convierten en disparadores de las otras vulnerabilidades. Entonces, es importante cuando hacemos un interrogatorio de una persona en la que estamos sospechando un trastorno de la conducta alimentaria, evaluar si dentro de sus antecedentes familiares hay personas con antecedentes de anorexia o bulimia o en general con cualquier antecedente de enfermedad mental. Porque a veces, digamos que el polimorfismo de las enfermedades se puede manifestar en unos casos como depresión, en otros casos como TOC, en otros casos como un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, si dentro de la anamnesis nosotros encontramos que hay antecedentes de enfermedad mental, digamos que podríamos entonces ya detectar un factor de riesgo. Dentro de los factores biológicos hay muchas causas. Hay una alteración en la integración del proceso de hambre-saciedad a nivel cerebral. Digamos que se ha encontrado que hay una falla en ese proceso de regulación. También hay una aversión por alimentos grasos y desagrado por los alimentos con azúcar. Ahí hay un error. A pesar de después de que se consiga una renutrición. Hay una alteración en la velocidad del vaciamiento gástrico con una sensación de llenura que sigue manteniéndose siempre presente en las pacientes con anorexia. Y hay una mayor capacidad de dilatación gástrica en las pacientes con bulimia. Y lo que encontramos nosotros en la clínica es que hay una importante asociación con enfermedades metabólicas y hormonales. Entonces encontramos asociación con la diabetes mellitus, asociación con la resistencia a la insulina, asociación con el síndrome de ovario poliquístico, con el hipotiroidismo y algunas otras enfermedades metabólicas. Dentro de los factores psicológicos hay una gran cantidad, pero digamos que el perfil psicológico de los pacientes son personas con conflictos en su sexualidad, no en su orientación sexual simplemente, sino en todas las áreas relacionadas con su sexualidad, con antecedentes muchos, no siempre, de abuso, de cualquier tipo de abuso sexual, también con rasgos obsesivos para los patrones restrictivos y rasgos impulsivos para los patrones purgativos, es decir, para la bulimia o la anorexia purgativa que ya les voy a explicar. Y obviamente también hay causas socioculturales, pero no son las más importantes, porque a pesar de, digamos que en esta época haya una mayor presión social por el cuerpo delgado, podemos encontrar en toda la historia de la humanidad presencia de trastornos de la conducta alimentaria, inclusive en otros momentos sociales. Entonces, digamos que no le podemos atribuir tanto valor a esa parte. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Pues por supuesto el género femenino, de alguna manera sí la presión sociocultural que establece la delgadez como un sinónimo de éxito y aceptación social. Los rasgos perfeccionistas de la personalidad, es decir, la psicorrigidez, la competitividad y la tendencia al perfeccionismo.
Este que para mi gusto es de los más importantes porque es el que está casi que en el 100% de las personas con trastornos de la conducta alimentaria y es un entorno social disfuncional. Y cuando yo digo un entorno social, familiar disfuncional, me refiero a muchas cosas. No estoy hablando particularmente, por ejemplo, como piensan algunas personas, de violencia intrafamiliar. Estoy hablando de, por ejemplo, disfunción de la pareja de los padres. Estoy hablando de infidelidad o, por ejemplo, inversión de los roles cuando los padres no ejercen adecuadamente su rol parental y los hijos de alguna manera entran a suplir ese rol parental en las funciones de cuidado, en las funciones de control, de orientación, de apoyo y bueno, de contención. También un entorno disfuncional que puede estar entre dos polos, la sobreprotección o el abandono. Entonces, digamos que cualquier mal funcionamiento familiar es un gran factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. El antecedente real o subjetivo de sobrepeso, porque muchas de las personas en realidad no están en sobrepeso. Acuérdense que para estar en sobrepeso tengo que estar en un índice de masa corporal mayor a 25. Muchas personas tienen un índice de masa corporal normal, pero no están conformes con la forma de su cuerpo y esto es percibido como un sobrepeso, que sería en este caso un sobrepeso subjetivo. Otro factor de riesgo es el proceso de crecimiento y maduración demasiado rápido. Por eso encontramos cierta asociación con la menarquia, con la pubertad precoz, cierta asociación con los trastornos como la bulimia. Las dietas repetidas o de realmente cualquier inicio de una dieta puede convertirse en el principal factor de riesgo para tener un trastorno de la conducta alimentaria. Iniciar una dieta no recomendada médicamente o iniciar una dieta no necesaria, porque no necesito bajar de peso, puede llevarnos a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Claramente el bullying, pero yo hago énfasis en que la mayoría de mis pacientes que yo tengo no tienen tanto bullying a nivel del colegio, que por ejemplo sería un lugar donde nosotros esperáramos el bullying, sino que el bullying o el matoneo es más frecuente en su mismo hogar. El matoneo por sus propios padres o por sus propias madres que hablan y critican el peso o la forma del cuerpo de sus hijas. Obviamente, el maltrato físico, psicológico o sexual también son factores de riesgo. Dentro de los factores biológicos que están involucrados, hablamos de opioides endógenos que pueden contribuir en la negación del hambre, claramente una función serotoninérgica alterada por diferentes factores, digamos primarios o secundarios cuando ya hay una nutrición alterada, y lo evidenciamos en muchas de las sintomatologías, tanto gastrointestinales como mentales de los trastornos de la conducta alimentaria. La inanición que produce, o sea, la desnutrición que produce altos niveles de cortisol, la función tiroidea alterada, amenorrea, alteraciones en las hormonas femeninas, alteraciones a nivel de la masa cerebral y que algunas no son reversibles con nutrición. Unas sí, otras no. Dentro de los factores psicosociales, pues obviamente el énfasis de la delgadez y de la importancia del ejercicio, ¿sí? Digamos que ahora estamos sobrevalorando en la sociedad el ejercicio y sobrevalorando lo que está mal llamado comida balanceada, porque en realidad lo que ahora llamamos comida balanceada, pues es bastante desbalanceada, porque no incluye todos los elementos que deben estar. Pues entre otras porque esa presión social lo que hace es hacer que tengamos grandes esfuerzos para adquirir un estándar que supuestamente nos da felicidad y que en realidad pues evidentemente no lo vamos a conseguir solamente con el cuerpo. Dentro de los factores familiares podemos destacar que encontramos madres intrusivas y no empáticas, al igual que padres. Una implicación interpersonal excesiva, eso quiere decir unos vínculos familiares supremamente amalgamados, una rigidez y sobreprotección,
una tensión relacionada con los momentos de alimentación, y es que encontramos muchas familias en donde los momentos de alimentación son usados para regañar, para pelear, para discutir, o donde la alimentación se convierte en una manera de premio o castigo. Por ejemplo, cuando le dicen los papás a sus hijos, si te va bien en el colegio, te llevo a comer helado. O, por ejemplo, cuando los papás le dicen a sus hijos, si no te portas bien, no hay postre. La comida jamás tiene que ser un premio o un castigo, porque la comida es una necesidad. Bueno, la transmisión familiar del modelo corporal delgado, entonces tienes que cuidarte como tu mamá, siempre tienes que estar bonita. Bueno. Y en los padres de las pacientes o los pacientes con bulimia, usualmente encontramos alcoholismo y abuso de sustancias. Y es evidente, es muy frecuente, como les decía ahora, las relaciones problemáticas entre sus padres y a la vez dentro de los hijos con los padres. ¿Cómo se presenta clínicamente estos trastornos? Una preocupación obsesiva por el peso. Obsesiva es más allá de lo que a cualquier promedio de la población le preocupa. Una autoevaluación exagerada de la forma y el tamaño corporales, es decir, le doy demasiado peso, literal, al peso que tiene mi cuerpo. Un temor en términos textuales, temor extremo a la gordura. Y una imagen corporal distorsionada, como lo vemos en las imágenes. Esta imagen de la mano del lado derecho nos muestra un signo que es importante evaluar, que es el signo de Russell, que lo encontramos en las personas que se provocan frecuentemente el vómito, y son estas lesiones en los nudillos. No es que sean tan frecuentes, pero están descritas dentro de la semiología de estos trastornos. Dentro de las manifestaciones clínicas de la anorexia encontramos picoteo. Picoteo es estar comiendo de a poquitos muchas veces al día, pero también problemas digestivos antes de los 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Pacientes con reflujo, pacientes con estreñimiento de difícil manejo, pacientes difíciles de comer, estos niños como piqui para comer, que necesitan que la abuela les haga recetas especiales, que hay una cantidad de rituales alrededor del momento de la comida. Es usualmente un antecedente que encontramos en la anamnesis de estos pacientes. Conductas aberrantes dirigidas a perder peso que se realizan en secreto. Por ejemplo, ejercicio extremo, ¿no? Rutinas, por ejemplo, de Insanity a la medianoche, esconder la comida, botar la comida, darle la comida a la mascota, bueno, vomitar, laxarse, utilizar pastillas para adelgazar, bueno. Una reducción drástica en la ingesta de carbohidratos y grasas puntualmente, pero esta restricción se puede generalizar a otros tipos de alimentos. El abuso de laxantes y diuréticos esconden la comida o incluso pueden llegar a esconder las bolsas con vómito. Llevan dulces en sus bolsillos, están picando frecuentemente. Niegan o minimizan esta enfermedad, ¿sí? Se rehúsan a comer en público porque sienten que comen vorazmente, que comen mucho y que van a ser juzgadas por la gente. Y tampoco les gusta comer en familia o en actividades sociales porque no tienen la certeza de cómo fueron preparados los alimentos y se sienten inseguros de cómo comer. Y pues porque evidentemente los eventos sociales tienen muchos componentes de alimentación. Entonces, son personas que se empiezan a aislar socialmente de manera importante. Pero paradójicamente son personas que están pensando constantemente en comida. Siguen páginas de recetas, coleccionan ingredientes y preparan, de hecho cocinan muy rico para los demás, pero no comen ellos. Ejercicio extremo compulsivo, rituales al momento de comer, como secar la grasa con la servilleta, comer extremadamente despacio, partir en pedazos pequeños, separar unos alimentos de los otros, como el arroz de la ensalada, comer en un orden específico y una gran cantidad de rituales innumerables al momento de comer.
y usualmente pues son personas que no quieren hablar del tema. Leen libros de comida, obligan a comer a los demás, siempre están pendientes de que los demás estén comiendo. Hacen dietas a repetición, tienen interés por cocinar, usualmente utilizan ropas muy delgadas, muchas tallas mucho más grandes de la que les corresponde. Paradójicamente se ven mucho más, entre comillas, gordos de lo que son. Son impulsivos, hacen ejercicio solitario, evitan exponerse, entonces evitan estar en vestido de baño o evitan situaciones en donde se sientan que su cuerpo está muy expuesto. Tienen inquietud motora, son personas que permanentemente están buscando, digámoslo así, quemar calorías, entonces suben por las escaleras en vez del ascensor, hacen oficio todo el tiempo, dicen yo voy y saco al perro, con el objetivo, digamos, de quemar calorías. Algunas personas no se abrigan y en climas fríos están en mangas de camisa con el imaginario también de quemar calorías. Son personas que usualmente tienen un excelente rendimiento académico y eso es paradójico porque los papás dicen, pero ¿cómo mi hija tan inteligente puede tener esto? Finalmente, pues no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero sí son personas con coeficientes intelectuales que tienden a ser altos. Presentan aislamiento social, como les decían, cuentan las calorías y cuentan cuánto gastan calóricamente, entonces tienen cualquier cantidad de aplicaciones para evaluar o medir cuánto comen y cuánto gastan. Permanentemente se están chequeando corporalmente, eso quiere decir, se miran al espejo, se miran en todos los reflejos, se miden las muñecas, se tocan las clavículas o se tocan el espacio entre las piernas o comparan qué tanto digamos, ensanchan los muslos al momento de sentarse con otras personas, todo el tiempo están mirando su cuerpo y se comparan sistemáticamente. Hay dos tipos de anorexia, la anorexia restrictiva, donde lo que predomina es la restricción, y la anorexia purgativa, en donde además de la restricción hay conductas purgativas. En la anorexia restrictiva encontramos mucho más evidentemente los rasgos obsesivos, la restricción progresiva de la ingesta calórica, la pérdida de peso de por lo menos el 15% de lo esperado para la edad y la estatura, una menorrea que puede ser desde 2 o 3 ciclos sin menstruación o retardo en la perdición de la menarquia, una pérdida del deseo sexual tanto en hombres como en mujeres, una disminución importante de la libido. Y en la purgativa puede haber una historia de sobrepeso familiar, puede haber abuso de sustancias, impulsividad. Esta tiene un mayor riesgo de suicidio, hay uso de laxantes, diuréticos y enemas y vómito autoinducido. Entonces, fíjense que tenemos que quitarnos de la cabeza que las personas que vomitan tienen bulimia. No, algunas personas que vomitan pueden tener anorexia. Lo que determina si hay anorexia o bulimia es si predomina el patrón restrictivo y si hay presencia de atracones, no las purgas. Si hay presencia de atracones, nos estamos enfrentando a una bulimia. Si hay un predominio de restricción sin purgas, entonces hablamos de una anorexia. Hay unas manifestaciones psiquiátricas asociadas, hay trastornos asociados y algunas manifestaciones. Muchos pacientes tienen comorbilidad con depresión y ansiedad, particularmente con trastorno obsesivo compulsivo. Generalmente son pacientes con importantes quejas somatomorfas, especialmente relacionadas con el sistema gastrointestinal. Tienen un funcionamiento sexual muy comprometido, ya sea por alteración en la libido y el deseo o en el funcionamiento. Presentan depresión, ansiedad, robo compulsivo, descontrol de impulsos, disminución del interés o anedonia y en algunos casos historia de promiscuidad o abuso sexual. Dentro de las manifestaciones clínicas de la bulimia que se pueden parecer mucho a las de la anorexia, como les decía, está la presencia de atracones y aparece el uso de purgas, vómitos, laxantes, diuréticos o ejercicio compulsivo. Y usualmente tenemos un peso normal. En los pacientes que hacen purgas con vómito o con laxantes o diuréticos, claramente encontramos alteraciones hidroelectrolíticas.
obviamente el vómito autoinducido, el ejercicio. Usualmente son pacientes más activos sexualmente que los pacientes con anorexia y tenemos complicaciones como desgarros gástricos o esofágicos por el vómito en exceso. Bueno, usualmente son personas que comen muy rápido, inclusive a veces sin masticar y a escondidas. Eh, en la presencia del atracón aparece una angustia posterior y que es liberada con las purgas para un poco seguir pudiendo comer sin ganar ese peso que genera tanto miedo. ¿Mm? Este malestar y esta tensión o los malestares emocionales que se presentan en la cotidianidad pueden ser también disparadores de atracones porque generan un hambre que no es hambre, digamos, y generan los atracones con las posteriores conductas purgativas. Dentro de las complicaciones físicas son innumerables, pero aquí solamente voy a destacar algunas. Es importante evaluar el tema del ritmo cardíaco. La principal complicación de la malnutrición, de la anorexia o la bulimia son las arritmias y pueden llegar a bradicardias tan extremas que terminen en paros cardiorrespiratorios. Dentro de los síntomas gastrointestinales sí son innumerables: retardo en el vaciado gástrico, distensión, estreñimiento crónico, dolor abdominal, inflamación de las glándulas salivales o las parótidas, aumento de la amilasa sérica, erosiones gástricas y esofágicas. Dentro de las ginecológicas, alteraciones hormonales, amenorrea, osteoporosis. Dentro de las dermatológicas, la aparición del lanugo y algunas equimosis y edemas también. Leucopenia, alteraciones en el gusto por alteraciones en el zinc. Metabólicas también son innumerables y hidroelectrolíticas, como les decía, muchísimas. Y en los casos de vómito crónico, hiperamilasemia también. ¿Cuál es el curso y pronóstico de estos trastornos? Una tasa de mortalidad, como les decía, muy alta. Pero si hay una comorbilidad psiquiátrica, pues es una mortalidad mayor. El 25% de los pacientes, solo el 25% de los pacientes se recuperan en su totalidad. Un 30% son funcionales, pero persisten con alguna sintomatología y un 35% se cronifican. La distorsión es el síntoma, como les decía, más resistente a la intervención. Y se presenta importante viraje, es decir, yo puedo estar con anorexia y después virar a bulimia o al revés, digamos que no es que sea siempre el mismo trastorno. Tienen buen pronóstico cuando el inicio es antes de los 18 años, pero no antes de los 12, es decir, cuando no es prepuberal. Cuando hay ausencia de vómitos y cuando hay ausencia de uso de laxantes, cuando no hay hospitalizaciones y cuando evidentemente no hay comorbilidad psiquiátrica, pero esto es muy raro porque la gran mayoría de veces hay otra comorbilidad psiquiátrica. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con muchas cosas, todo lo que implique desnutrición, porque muchas veces son pacientes que llegan al consultorio médico claramente desnutridas o malnutridas, y se empieza a pensar en otras cosas. Por eso es importante hacer un interrogatorio psiquiátrico completo. Un diagnóstico diferencial con tumores cerebrales, con hipertiroidismo, con diabetes, con trastornos psiquiátricos, con enfermedades malabsortivas, con HIV y obviamente con cáncer. 40 al 60% de personas con anorexia sufren depresión y 65 al 80% de personas con bulimia tienen depresión. Si ven que es una comorbilidad importantemente alta. Los trastornos de personalidad con rasgos histriónicos y evitativos son frecuentes en la anorexia. La personalidad limítrofe y la impulsividad es frecuente en la bulimia, así como el abuso y la dependencia de sustancias. Más o menos un 65% de las personas con trastornos de la conducta alimentaria tienen TOC y un 20% tienen TAP. Son cifras importantes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento siempre tiene que ser por personal especializado.
Debe ser interdisciplinario, involucrando psiquiatría, por supuesto, pediatría en algunos casos, medicina interna, nutrición y psicología, pero personas que tengan experiencia en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Son varios los ejes, una rehabilitación nutricional, así el peso esté normal, porque la nutrición no solamente está evaluada por el peso, sino por otros componentes, entre ellos la relación que yo tengo con la comida y mi comer social, mi comer funcional, y eso está incluido dentro de la rehabilitación nutricional. En algunos casos la hospitalización para los pacientes crónicos o para los pacientes que requieren una estabilización orgánica urgente por riesgo vital o ya sea por riesgo orgánico o por riesgo de suicidio. Se necesita en todos los escenarios un abordaje psicoterapéutico individual, grupal y familiar. Y en algunos casos la farmacoterapia. No hay mucha evidencia científica que respalde el manejo farmacológico en trastornos de la conducta alimentaria. El único medicamento que tiene cierto grado de evidencia es la fluoxetina a dosis altas, pero en los pacientes malnutridos usualmente no se puede iniciar tan pronto. Sin embargo, algunas veces necesitamos utilizar otro tipo de medicamentos para las comorbilidades médicas o psiquiátricas y para el manejo sintomático, por ejemplo, del insomnio o de la ansiedad. ¿Cuáles serían los riesgos, los criterios de hospitalización? Cuando existe un riesgo vital, cuando el índice de masa corporal es menor a 14, cuando hay bradicardia o hipopotasemia, cuando hay un riesgo suicida o de autolesión, cuando el comportamiento es tan problemático que está siendo disruptivo familiar y personalmente, y cuando no hay una recuperación de peso con un ritmo adecuado. Bueno, esta es mi presentación. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario que quieran hacerme. Buenos días, buenas noches, doctora. Buenas Eh, noches. yo quería preguntar mencionó sobre el tema de la malnutrición, que de pronto se evidencia a alguien que está desnutrido o malnutrido. ¿Cómo se ve a alguien que está malnutrido y cómo diagnostico a alguien malnutrido? Bueno, es más difícil. La malnutrición, la malnutrición y la desnutrición son lo mismo. Lo que pasa es que es más evidente, digamos, cuando está comprometido el peso, yo puedo evidenciar más fácilmente una malnutrición. Pero la malnutrición yo la puedo diagnosticar tanto por una evaluación de paraclínicos, de química sanguínea, de evaluación de hormonas, de albúmina, bueno, de toda la química sanguínea. Y también lo puedo evaluar clínicamente. Por ejemplo, encontrando lanugo o encontrando alteraciones inclusive mentales o digamos que la evaluación de la malnutrición es una evaluación compleja. Estamos muy mal acostumbrados a evaluar la desnutrición básicamente que solamente con el peso y en realidad el peso no es sino solamente un indicador de compromiso nutricional. Gracias, Eh, doctor. Acá nos preguntan acerca de los trastornos de atracón. Recordemos que para hacer las preguntas las podemos dejar en el chat o pedimos la palabra. Gracias. Bueno, los trastornos por atracones son otra enfermedad, también cada día se está haciendo más frecuente. También es un trastorno de la conducta alimentaria. En este lo que encontramos es trastornos es atracones, como se los definí, pero sin compensación. ¿Eso qué quiere decir? No tengo vómito, no uso de laxantes, no hago ejercicio. Entonces, usualmente encontramos pacientes con sobrepeso. Es, digamos, la diferencia, ¿sí? Pero la presencia es atracones. ¿Mm? Y usualmente no hay restricción alimentaria, ¿sí? Gracias, doc. La doctora Zulma nos pregunta desde qué edad podemos encontrar pacientes con estos trastornos. Pues lamentablemente cada vez se hace
más frecuente el diagnóstico en edades más tempranas. Yo he tenido pacientes desde 8 años en adelante, que usualmente el diagnóstico se hacía en la adolescencia, pero la verdad es que cada vez está siendo más frecuente, más temprano, en edades más tempranas. Gracias, Doc. También nos preguntan por qué se encuentra la NUGO en la malnutrición. La NUGO responde a una alteración hormonal entre los estrógenos y la testosterona. Como hay un desequilibrio hormonal, digamos que empieza a aparecer vello en lugares en donde normalmente no debería haber en las mujeres, por ejemplo. También es una respuesta, digámoslo así, evolutiva a la regulación de calor, porque como hay disminución en el panículo adiposo, digamos que el cuerpo hace una estabilización de la temperatura con el lanugo. Gracias, Doc. Nos preguntan que si en la anorexia y bulimia también existe algo como el efecto Werther y si se habla mucho de los trastornos o de forma amarillista pueden aumentar los casos. El efecto Werther es como el de efecto dominó. Y mira, yo estoy en una campaña de no hay que hablar, sí hay que hablar de los trastornos porque hay que visibilizarlos para intervenirlos y visibilizarlos también para saber a conciencia qué es lo que no debemos hacer como sociedad o como familia. Pero también es cierto que visibilizarlos en estos tiempos se ha convertido en una manera de hacerse famoso o movilizar cosas. Entonces, hay muchos influencers y muchas personas famosas que están saliendo a contar sus trastornos de la conducta alimentaria, pero no como una de verdad experiencia de rehabilitación, sino más bien como una manera de venderse. En ese sentido, no estoy de acuerdo, pero en el sentido de sensibilizar a la gente y enseñarles cosas, pues sí. Finalmente, no es que aumenten o disminuyan los trastornos, porque finalmente depende mucho de la vulnerabilidad personal que yo tenga. Pero sí podemos estar en una línea que sea como un limbo entre el funcionamiento y mi relación normal con la comida de mi cuerpo y mi funcionamiento patológico. Entonces, digamos que sí podemos estar en un limbo ahí que puede ser peligroso. Gracias, Doc. Nos preguntan si es frecuente la coexistencia entre estos dos trastornos de la conducta. Sí, es frecuente, probablemente no en el mismo momento, pero sí en viraje, como les estaba diciendo. Es decir, en un momento tener pacientes con anorexia extrema y restricción que después viran a bulimia y nuevamente viran a anorexia purgativa, digamos, a lo largo, longitudinalmente sí, en el mismo momento no porque son diagnósticos excluyentes, pero a lo largo de la vida sí. Doc, ¿cómo podríamos orientar a los padres para evitar que estos trastornos se presenten? ¿Qué recomendaciones les podríamos dar? Uy, esa pregunta me encanta y me podría extender un montón porque da para todo. Esa es, digamos, de mis temas favoritos. Pero, ¿qué hay que hacer? No enfatizar en el cuerpo de nuestros hijos, ¿sí? No enfatizar ni porque son muy bonitos ni porque son feos. No hablar de dietas, no hacer dietas, no hacer dietas como padres y no involucrarlos a ellos a hacer dietas. ¿Sí? No meterles por los ojos el ejercicio como mecanismo de arreglar, entre comillas, su cuerpo. No, bueno, digamos, no centrarse en la comida y el cuerpo como elementos fundamentales de la vida, ¿sí? Velar por una aceptación corporal. Eso por un lado. Y por otro lado, garantizar un entorno familiar sano, ¿sí? Una relación de pareja sana. Si yo no tengo una relación de pareja sana con el padre, ya sea separado o estemos juntos, con el padre de mis hijos, claramente los estoy llevando a un riesgo en ese sentido. Eso digamos a grandes rasgos. Podrían ser muchísimas cosas más, pero a grandes rasgos eso. Gracias, Doc. ¿Qué tipo de conductas nos permitirían evaluar en estos pacientes que estarían entrando a un trastorno de la conducta alimentaria, como esos
como ese periodo prepatogénico que Ajá. escuchamos en otras enfermedades. ¿Cómo lo podemos identificar en este tipo Sí, de mire, patología? cuando una persona empieza a preocuparse demasiado por lo que está comiendo o empieza a preocuparse por las calorías y por organizar su comida, entre comillas, saludablemente, es un signo de alerta, ¿sí? Otro signo de alerta es un cambio brusco en el peso, ¿sí? Puede que no sea provocado, pero sí, no sé, por alguna razón yo bajé de peso, eso a veces puede convertirse en el disparador y es como, uy, qué rico, bajé de peso, yo me quiero mantener así. Entonces, ese podría ser. Y bueno, cualquier otro trastorno psiquiátrico puede, digamos, complicarse con un trastorno de la alimentación también. Y al revés, ¿no? Cualquier trastorno de la alimentación se puede complicar con otro trastorno psiquiátrico. Vale, Doc. Y en esos casos, ¿qué nos sugeriría que en los hogares, como padres, como cuidadores, se puedan aconsejar o le podamos como orientar a estas personas? Lo primero es bajo ninguna circunstancia mantener ese lenguaje de dietas y de restricción, ¿no? Entonces, no comemos postre, como hoy comimos hamburguesa, mañana hacemos más ejercicio. Nunca mantener eso. No permitir que se excluya ningún grupo de alimentos. Eso quiere decir, cuando los niños empiezan a decir, no, yo no como arroz, a mí no me des pan, no permitirlo, ¿sí? Y cuando esto de pronto se salga de las manos, consultar a tiempo. La medida, como cualquier enfermedad, si yo hago un diagnóstico a tiempo, tengo más opciones de rehabilitación. Listo, Doc. Muchísimas gracias. También nos preguntan, en los trastornos alimentarios se refieren con el término nervioso. Por ejemplo, como en la anorexia o en la bulimia. ¿Por qué se utiliza Mira, este término? eso fue una nominación que se hizo hace mucho tiempo porque digamos que querían diferenciar la pérdida de apetito por otras causas, ¿cierto? La anorexia, digamos, por cáncer, por ejemplo, a la anorexia causada por una enfermedad mental. Pero en realidad, pues ya no se utiliza como tal nerviosa porque pues, se presta para muchas confusiones, es anorexia o bulimia. Listo, Doc. La malnutrición y o desnutrición hacen que aumenten las comorbilidades o las otras patologías psiquiátricas de base. Claro. Bueno, yo creo que eso sí ya lo habías respondido. Sí. Y acá hay una pregunta interesante de por qué puede aparecer hemorragia subconjuntival en la bulimia. Ujú. Porque hay aumento de la presión intratorácica e intracraneana en los momentos del vómito y entonces eso hace que hayan hemorragias subconjuntivales. Ujú. Vale, Doc. Puede existir bulimia sin vómito autoinducido, es decir, que en vez de el vómito como tal se Sí, utilicen sí, otros. claro. Hay bulimia con restricción al otro día, bulimia con ejercicio compensatorio, bulimia con abuso de laxantes, sí. Es decir, por eso yo les decía, el diagnóstico de la bulimia no es a expensas del vómito, sino del atracón más la conducta compensatoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo diferencia del trastorno por atracones? En un trastorno por atracones hay atracones sin conducta compensatoria. ¿Sí? Pero yo puedo tener bulimia con cualquier método de compensación, así no sea necesariamente el vómito. Doc. ¿Hay alguna conexión de trastornos alimentarios con personas que hacen dietas veganas? Sí. Sí, la verdad es que el veganismo en muchas ocasiones se, digamos como que es una cortina de humo para justificar de alguna manera cierta restricción, ¿sí? Entonces, digamos que es una manera de decir, no me molestes, ya esta es mi filosofía, yo soy vegana, por eso no voy a comer. Entonces, sí puede ser. Y lo otro es que claramente el veganismo, como disminuye la ingesta de proteína animal, por tanto disminuye la ingesta de triptófano y así mismo no podemos tener los niveles de serotonina adecuados y como veíamos, la alteración en los niveles de serotonina produce, es uno de los factores biológicos de los trastornos de la conducta alimentaria. Gracias, Doc. Ujú. Un trastorno
por atracones puede ser resultado de un trastorno de ansiedad o ahí no se consideraría un trastorno de la conducta alimentaria? Puede haber una comorbilidad, ¿sí? Es decir, puedo tener un trastorno de ansiedad y además un trastorno por atracones. Son dos cosas distintas, no es que uno sea consecuencia del otro. Lo que pasa es que una ansiedad mal controlada claramente puede disparar en ciertas personas vulnerables un trastorno por atracones, ¿sí? Gracias, Doc. Nos preguntan si un niño o niña que sin presentar síntomas de enfermedad orgánica comienza a rechazar los alimentos, ¿lo podríamos relacionar con señales de abuso? Uy, eso sí, pues ya es hilar muy fino. Uno no podría decir que esa relación es así tan evidente. El abuso se puede manifestar de muchas formas, pero llegar a establecer que es por esto, pues no me atrevería a decirlo porque pues, cada caso es diferente. Gracias, Doc. En estos casos donde hay distorsión bastante marcada, ¿no podríamos entrar a hacer uso de antipsicóticos? No tiene ninguna evidencia, no funcionan, porque no es una alucinación como tal, parece una alucinación, pero no es una alucinación como tal. Entonces, los antipsicóticos no tienen ninguna evidencia en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, a veces se utiliza la olanzapina, pero más como utilizando su efecto secundario de cambio metabólico y de aumento del apetito, más que como tal un efecto antipsicótico como tal. Porque si bien la distorsión sí es una alteración en la percepción, pues no es como tal una alucinación. ¿Mm? Claro, Doc. Y al momento de hacer el examen mental, donde esta distorsión está establecida, ¿en qué parte entonces, o como parte de semiología, el término que podríamos utilizar, cuál sería? ¿Una ilusión? No, es una distorsión de la imagen corporal, es una distorsión de, así, ese es el término, ese es el término. Pertenece digamos, al elemento alteraciones sensoperceptivas, ¿sí? Pero como tal no es ni una alucinación ni una ilusión, es una distorsión de la imagen corporal, porque corrige transitoriamente. ¿Eso qué quiere decir? Yo le hago algún ejercicio de confrontación a mi paciente y dice, ah, sí, 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 pero finalmente no corrige el comportamiento asociado. Sí, es decir, a pesar de que yo haya visto que no peso todo lo que creo pesar o de que no mido lo que tengo, lo que creo medir, a pesar de eso, yo sigo restringiendo. Entonces es una corrección parcial, digamos. Entonces no puedo decir que es una ilusión porque no tiene crítica total, pero tampoco es una alucinación, es una hace parte de ese ítem, pero es otra cosa. Listo, Doc. Gracias. ¿Hay alguna conexión entre vigorexia y sobrepeso? Bueno, la vigorexia no tiene, son dos cosas diferentes. La vigorexia no es un diagnóstico psiquiátrico, digamos, no está incluido todo como tal en la clasificación de diagnósticos. Es un término más coloquial, más de la comunidad en general. Y cuando hablamos de sobrepeso, estamos hablando de dos cosas diferentes. Los trastornos de la conducta alimentaria son una cosa y los problemas de sobrepeso y obesidad son otra, ¿sí? Tienen puntos en donde se conectan, pero estamos hablando de una enfermedad metabólica por un lado y una enfermedad mental por otro. Entonces, digamos que, claro, hay algunos trastornos de la conducta alimentaria que terminan en sobrepeso, por lo que estamos diciendo, pero no siempre podríamos decir que el sobrepeso o la obesidad son un trastorno de la conducta alimentaria, que algunas veces se dice así en el ámbito académico, pero no lo son. Doc, ¿estos trastornos pueden considerarse como un dismorfismo? El trastorno como tal es mucho más amplio que un dismorfismo, pero la distorsión de la imagen corporal como síntoma, sí. Pero el trastorno compromete comportamiento, compromete emociones, rasgos de personalidad, entonces va mucho más allá de eso. Gracias, Doc.
¿Cuáles serían las diferencias entre una idea delirante de tipo somático con una distorsión de imagen corporal? Buena pregunta. La tengo clara, pero no sé cómo explicarla. Espérate a ver. Mira, de hecho esa pregunta es la que muchas veces muchas personas se hacen y atribuyen o consideran esto una enfermedad psicótica. Yo te puedo decir que hay veces que yo pienso que esto sí es una enfermedad psicótica, pero muchas veces no, porque no tiene una afectación tanto en el área cognitiva y funcional de las personas como lo tienen las ideas delirantes. Las ideas delirantes te generan una afectación a nivel cognitivo y comportamental importante, mientras que aquí digamos que son aspectos que se encuentran conservados por lo menos en la mayoría de los casos. Yo creo que esa sería la diferencia, el impacto en la funcionalidad. Gracias, Doc. Además del tratamiento dirigido al niño o adolescente, ¿también hay algún tipo de tratamiento dirigido a los padres como terapia conjunta? Sí. Sí, pero somos muy pocas las personas que tenemos experiencia en hacerlo y usualmente uno de los principales errores que se cometen en relación con el tratamiento es ese, que solamente se trata al paciente y en realidad siempre hay que tratar a la familia y psicoeducar a la familia, siempre. Gracias, Doc. ¿Existe el sobrepeso a expensas de la masa muscular? Uy, no sé, esa es una pregunta para nutricionista, creo que sí, pero esa no es una pregunta para psiquiatra, no sé. Vale, Doc. ¿Y en estos pacientes suele verse la inclinación hacia cirugías estéticas como en el Claro, trastorno dismórfico corporal? sí. Sí se ve una inclinación, pero no tan marcada como en el trastorno dismórfico corporal. ¿Sí? Sí, digamos que es un poco mayor que en la población en general, pero no es tan marcada como en el trastorno dismórfico corporal. Doc, ¿qué recomendaciones daría a los médicos y médicas rurales en primeros niveles de atención que detectan este tipo de casos, pero bueno, sabemos cómo funciona el sistema de salud, Mm, se complica la remisión para que al menos lo pueda ver un pediatra si es el caso o demás si está apenas el médico o médica rural? ¿Qué sugerencias nos daría para, primero, si establecer una terapia farmacológica o no con afloxetina y no, cómo podríamos claramente no. orientar? Ok, Mira, este es un panorama muy triste. Afortunadamente en las áreas rurales la prevalencia es un poco menor. Sin embargo, pues las oportunidades de tratamiento, te voy a decir que sí, que pues inclusive en las ciudades capitales son muy bajas. O sea, las oportunidades de tratamiento en Bogotá son extremadamente reducidas. Entonces, imaginémonos pues, en otra área. Mi recomendación va más orientada hacia la prevención. Yo siento que el rol de los médicos generales en los trastornos de la conducta alimentaria está más ahí. ¿Qué les digo yo a los médicos generales? Por favor, jamás le digan a un paciente, tu peso ideal es tal, porque no existe un peso ideal. Ese es un error cognitivo importantísimo que tenemos en la ciencia, porque no hay un peso ideal. El peso ideal es diferente para cada persona. Yo tengo que estar en un rango de peso sano. Pero cuando yo le digo a un paciente que tiene que tener este peso ideal, que para ningún ser humano es estático, todas las personas fluctuamos en el peso, yo si estoy cayendo en un cerebro con vulnerabilidad para tener un trastorno alimentario, pues me estoy convirtiendo en un disparador. Entonces, eso. Nunca recomendar dietas restrictivas para bajar 3 kilos. No. Y cuando necesite bajar de peso porque hay un sobrepeso o una obesidad, hacer una alimentación balanceada que no sea restrictiva. Ahora, si ya apareció el diagnóstico, decir que lo abordamos farmacológicamente no tiene ningún sentido. O sea, no hacemos nada. Porque si solamente le damos la fluoxetina solamente tiene evidencia en la bulimia, no en la anorexia. Comenzamos por ahí.
y tiene evidencia en menos del 40% de los pacientes. Entonces no le estamos apuntando mucho. Pero por más que fuera, digamos que fuera útil en todos los pacientes, si nosotros no hacemos un abordaje terapéutico, no hacemos nada. Así le demos la medicación, no hacemos nada. Este no es un trastorno que se resuelva con medicación. Este es un trastorno que se resuelve con terapia. Entonces eso es lamentable porque pues obviamente en las áreas rurales, no, y ni siquiera en las ciudades intermedias, no hay personas que tengan capacidades para hacer terapia. Entonces mi recomendación para los médicos generales es más bien no sean parte del problema, no sean disparadores del problema o mantenedores del problema. ¿Sí? Cuando yo le digo, cuando yo veo a una paciente que bajó de peso y le digo, ¿cómo estás de linda? ¿Has bajado de peso? ¿Eso es muy saludable? Yo no sé si ese cerebro tiene una vulnerabilidad para tener un trastorno de alimentación y lo que estoy haciendo es mantenerlo. ¿Sí? Entonces, por lo menos sí no ser parte del problema. Y bueno, si definitivamente sí hay posibilidades, lo mejor es remitirlo inmediatamente a un psiquiatra. Ojalá a un psiquiatra que tenga experiencia, que pues no somos muchos, pero pues sí, yo soy consciente que la limitación es importante. Pero mi recomendación es más en ese sentido, ¿no? No hacer indicaciones nutricionales o del cuerpo inadecuadas. ¿Mm? Listo, Doc. Y bueno, una última pregunta nos dice si hay alguna relación entre los vigoréxicos y los atracones, a sabiendas que en general les gustan las dietas hipercalóricas. Lo que digo es que la vigorexia no es un diagnóstico psiquiátrico. No está todavía incluida dentro de los diagnósticos psiquiátricos. Los atracones no es, digamos, un atracón no tiene nada que ver con una preferencia por dietas hipercalóricas, porque un atracón no es una preferencia, un atracón es un acto impulsivo que se da por haber tenido una restricción calórica, ¿sí? O sea, probablemente las personas que tienen dietas hipercalóricas nunca van a tener un atracón, nunca van a tener un atracón, porque su cuerpo no se los pide de manera impulsiva. Si yo me siento a comer, no sé, un 24 de diciembre y como mucho, eso no es un atracón. Un atracón tiene que tener las características que yo les decía, ser impulsivo, escondido, usualmente comiendo comidas que yo no como, que restrinjo. Las personas, los deportistas de alto rendimiento, o los que van llamados vigoréxicos, que incluyen grandes cantidades de comida, entonces no sé, mucha pasta o eso, simplemente tienen requerimientos grandes nutricionales para cumplir ciertos requerimientos corporales, pero no es un atracón. O sea, es cuando yo me siento y planeo dentro de mi rutina que todos los días voy a comer tales cosas, eso no es un atracón. Un atracón es una cosa impulsiva en donde yo siento que pierdo el control. Los pacientes que ingieren así, pues no han perdido el control. Eso es una ingesta programada y controlada. Es diferente. Listo, bueno, y ya nuestra última preguntita nos dice si considera un buen consejo cambiar las proporciones de comida. No, no. No, ¿por qué? Porque por lo mismo, es decir, la mejor manera es no opinar en cuanto a ese tipo de cosas, a menos que una nutricionista con experiencia lo haga. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, hay una recomendación que las pacientes toman negativamente y es, yo me como la mitad de lo que me sirven siempre, ¿sí? Y eso puede convertirse en un ritual obsesivo que termine en una restricción marcada, ¿sí? Yo pienso que si vamos a hacer alguna recomendación en relación con el peso, es preferible que la hagamos a expensas de la actividad física, ¿sí? Estimular una actividad física que vaya orientada a actividades sociales. ¿Eso qué quiere decir? Recomendemos deportes que impliquen interacción social, ¿no? No el ejercicio o cardiovascular extremo frente a un televisor,
¿sí? Sino que impliquen socialización porque esas son actividades deportivas que además de la actividad física traen beneficios de otro tipo. Regulémosla para que no sea obligatoria, ¿sí? Sino que sea 3, 4 veces a la semana, que esté limitada en el tiempo, ¿sí? No es como que no esté dada por la cantidad de calorías que tengo que quemar, sino por qué ejercicio quiero hacer y cuánto tiempo quiero hacer, 1 hora máximo. Porque cuando yo digo, no, es que tengo que quemar las 300 calorías de la hamburguesa, pues ahí es donde se enreda la cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo estimulo una actividad física saludable, estoy atacando de una manera mucho más sana el problema de un posible sobrepeso. Vale, Doc, ya acá la última, ahora sí nos dice. Si tienen eh, más dudas, síganme en Instagram y ahí les puedo contestar. Es el mes de junio, es el mes de la lucha mundial contra los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces voy a poner mucha información tanto en Instagram como en Facebook sobre trastornos de la conducta alimentaria. Si me quieren seguir, es dra.jimena Mayorga. Listo, Doc, perfecto. Ujú. Así será. Bueno, Doc, ya para finalizar, me parece una pregunta interesante. Si el A o el paciente pasa de una franca bulimia, ¿solo los atracones consideramos que este paciente viró o está Sí, avanzando en su... es un viraje también, es un viraje, sí. Yo puedo virar de anorexia, bulimia, trastorno por atracones, y yo puedo pasar por todos los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, sí, también es un viraje. Ujú. Bueno, Doc, creo que eso sería todo por esta noche. De nuevo, agradecerte profundamente haber aceptado la invitación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Agradecerte mucho tu tiempo, fue una excelente charla y bueno, no pudimos terminar de mejor forma este ciclo. Agradecido contigo y con los y las asistentes. Y bueno, no me queda más que desearles una muy feliz noche y muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto, Doc. Bueno, que estén muy bien. Chao, Doc, gracias. Bueno, chicos y chicas, con esto hemos terminado nuestro ciclo del Centro Estudiantil para la Formación Científica de Psiquiatría en su parte académica. En resumen, tuvimos 22 charlas y, por tanto, estaremos compilando los puntajes que tuvimos en los post-quizzes para poder certificarles. Agradecido con las personas que nos acompañaron de todos los lugares de Colombia y de todos los lugares de Latinoamérica. Esperamos haber hecho una gran revisión por todos los trastornos y la patología psiquiátrica. Creo que se nos pasaron algunos poquitos del DSM. Invitarles a que nos sigan en Instagram, @cmedrayalpisuptc. Y bueno, de nuevo, nada me queda más que agradecerles muchísimo todo su tiempo y bueno, desearles que estén muy bien y que pues sigan estando pendientes de nuestras redes, de los demás cursos que estamos haciendo y bueno, esperamos les haya gustado. Les envío un abrazo enorme, gracias por unirse a este grupo, a este curso y a nuestra asociación. El post-quiz, como siempre, se los enviamos en 10 minutos. Lo estamos finalizando y se los enviaremos. Les agradezco mucho y estamos hablando. No se vayan a salir del grupo, pues ahí vamos a subir el drive con las personas que se certifiquen, asimismo con las tablas de los puntajes que cada uno y cada una obtuvo en las personas que son de ACMPTC, pues bueno, estamos hablando. Les envío un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Ya les enviamos el post quiz y la grabación.